El reino de los cuentos. No hace mucho tiempo, en un lugar llamado el reino de los cuentos, habitaba una gran cantidad de aves, con alas de un tamaño impresionante, jirafas con el cuello más largo de todas, elefantes que dejaban grandes huellas al caminar, y un sinfín de especies. Todas destacaban por su gran belleza particular y su sentido del humor, que alegraba aquel lugar. Cada día se podía apreciar cómo paseaban de un lugar a otro, sonrientes y felices. Pocas eran las cosas que causaban en ellos alguna preocupación. En aquel lugar todo parecía alegría. Sin embargo, en lo más recóndito de una cueva junto al río, habitaba Rino. Sí, un rinoceronte de gran tamaño, con colmillos que parecían irreales. Rino todo el tiempo parecía molesto. Le causaba gran conflicto ver pasear cerca de él a más animales de la selva, pero lo que en verdad hacía poner verde de enojo a Rino era escuchar a las aves leer libros y contar historias, ver a las jirafas escribir canciones, pero más aún ver al elefante Tito escribir cuentos. Por ello, Rino prefería cada día salir muy temprano, antes del amanecer. Nadie sabía a dónde iba. Quizá, pensaban algunos, solo busca alimentos. Al poco tiempo, Rino volvía. Transcurría el día y permanecía dentro de su cueva. Él pensaba que de esta forma no podía ver aquellas cosas que tanto le molestaban. Los demás animales de la selva desconocían completamente las razones por las cuales Rino tenía ese mal humor. Ellos pensaban que él disfrutaba tanto dormir todo el día que su enojo se debía a los ruidos que ellos podían emitir. Un día, que parecía como cualquier otro, Rino salió muy temprano de su cueva, nuevamente dirigiéndose a ese lugar tan misterioso. Pero esta vez, Rino no contaba con que Tito el elefante y Flor la jirafa lo verían a lo lejos, y que era tanta su curiosidad por saber a dónde se dirigía cada mañana que decidirían seguirlo. Así, siendo cautelosos y lo más silenciosos posible, caminaron detrás de él. Para su sorpresa, el lugar donde Rino llegó era una librería abandonada que existía desde mucho tiempo atrás. De hecho, pocos eran los animales que la recordaban. Al llegar a ese lugar, Rino, como cada ocasión, comenzaba eligiendo un cuento y, como siempre, solo veía las imágenes y se imaginaba historias y se preguntaba, ¿por qué no sabré leer? Entre suspiros repetía, me gustaría saber qué dicen todas esas letras que escriben en esos renglones. Al poco tiempo, Rino se percató de la hora y salió corriendo de aquel lugar, puesto que esta vez era un poco más tarde, y como siempre, no quería toparse con ningún animal de la selva. Tito y Flor volvieron a casa, aún sorprendidos. Pensaban y pensaban si esa era la razón por la cual Rino tenía ese mal humor, por no saber leer y escribir cuentos. Ellos tomaron la decisión de ayudar a Rino a aprender a hacerlo, pero no sabían cómo hablar con él, por lo cual diseñaron un plan. Al amanecer, Flor y Tito esperaron fuera de la casa de Rino. Cuando él salió, se sorprendió de verlos ahí, y muy molesto les preguntó qué era lo que buscaban. Ellos
Muy nerviosos, respondieron entre titubeos: «Necesitamos hablar con usted. Sabemos que le gustan los libros». Al escuchar estas palabras, Rino se molestó más aún y respondió: «Por supuesto que no. A mí no me gustan los libros. Ahora, ya vuelvan a sus casas». Pero ellos no se dieron por vencidos, así que insistieron. Tito dijo: «A nosotros nos gustan mucho las historias, conocer cosas nuevas y poder imaginarnos mundos nuevos. Por eso nos gusta leer cuentos». Y Flor continuó: «Nosotros y todos los animales de esta selva podemos ayudarlo a que aprenda a leer y así disfrute tanto de leer todos los libros de aquella abandonada librería». En ese momento aparecieron todos los animales de la selva, que habían decidido esconderse cuando vieron a Rino molesto. Todos ellos llevaban letreros. Cada letrero tenía una imagen y escrito el nombre de la imagen para enseñar a Rino las palabras. Rino, muy sorprendido, les dijo: «Sí quiero aprender a leer y a escribir. Me gustaría mucho escribir mis propios cuentos». Rino pensaba antes que no podía hacerlo, y por eso decidía molestarse, sin saber que ellos podían ayudarle. Tito, emocionado, respondió: «Por supuesto. Aquí todos estamos dispuestos a ayudar. Además, déjame decirte que escribir cuentos es muy divertido. Desde que plasmas el inicio con tu imaginación, lo haces muy divertido y lo continúas escribiendo su nudo y su desenlace. Pero no te preocupes, tenemos todo el tiempo para que tú crees tus propios cuentos». Al paso de los días, entre todos los animales, reconstruyeron aquella librería, que desde aquel día se convirtió en el lugar más visitado por todos los animales de la selva, siendo Rino el mejor escritor y cuentacuentos de aquel lugar, al cual desde ese día nombraron el Reino de los Cuentos. Así transcurrieron los días, cada uno con nuevas alegrías, más conocimientos y múltiples aventuras. Fin.